Bueno, tengan todos muy buenas noches. Vamos a continuar con los ejercicios de aplicación de intervalos, o por lo menos un ejercicio más de aplicación de intervalos, para analizar cuáles son los intervalos que tenemos disponibles del ejercicio o las incógnitas que tiene el ejercicio. Dice, la ciudad de Nueva York registra en invierno una temperatura que va desde los menos 8 grados centígrados hasta los 16 grados centígrados. Eso es en invierno. Es decir, aquí hay un intervalo que va desde menos 8 hasta 16. En este caso, como hablamos de temperaturas, o podemos hablar, por ejemplo, en el caso de los boletos que hablábamos del ejemplo anterior, el límite inferior y el límite superior son partes de ese intervalo. Por lo tanto, acá lo vamos a tomar en cuenta. Es decir, inicia desde menos 8 grados centígrados hasta 16 grados centígrados, cerrado en ambos lados. En cambio, en verano tiene una temperatura mínima de 4 grados centígrados y una temperatura máxima de 18. Es decir, en verano tenemos otro intervalo que va desde 4 grados hasta 18 grados. En este caso no ponemos las unidades, únicamente ponemos la parte numérica, es decir, desde 4 hasta 18. Cerrado porque incluye la temperatura mínima y también incluye la temperatura máxima. Preguntas. La representación de la variación de temperaturas en verano e invierno usando la notación de intervalos y notación de conjuntos. Vamos a colocar entonces estas dos temperaturas utilizando esta notación de conjuntos. Luego en el B pregunta, ¿a qué intervalo le pertenece la temperatura de Nueva York? Estamos hablando acá únicamente de la ciudad de Nueva York. Por lo tanto, ambas temperaturas, la de invierno y verano, pertenecen a la ciudad de Nueva York. Es decir, si ambas pertenecen, entonces la temperatura de la ciudad de Nueva York va desde menos 18 grados centígrados, menos 8 grados centígrados hasta 18 grados centígrados. Es decir, aquí incluye las dos, prácticamente como que fuese una suma de intervalos. En cambio, en el literal A dice que vamos a representar la variación de temperaturas en verano e invierno usando la notación de intervalos y la notación de conjuntos. Vean que tenemos dos temperaturas. Vamos a hacerlo utilizando estas dos herramientas. En el literal se pregunta qué temperaturas son comunes en invierno y verano. Es decir, acá tenemos una intersección entre las temperaturas de invierno y las temperaturas de verano. Si esta inicia, la de invierno, desde menos 8 hasta 16 y esta inicia de 4 hasta 18, entonces hay una intersección desde 4 hasta 16. En el literal D pregunta cuál es el intervalo de temperaturas posibles solo en invierno. Como me está preguntando solo en invierno, acá vamos a restarle prácticamente las temperaturas de verano. Es decir, hacemos una diferencia de intervalos, donde colocamos el intervalo que me están pidiendo como principal y le restamos el otro intervalo. En este caso, si es la temperatura de invierno, comenzamos con la de invierno y a esta de invierno le restamos la de verano. Es decir, si va desde menos 8 hasta 16, le vamos a restar desde 4 hasta 18. Solo me va a quedar entonces desde menos 8 hasta 4. ¿Verdad? Pero en el caso del 4 me va a quedar abierto. Veamos el E, dice, ¿cuál es el intervalo de temperaturas posible solo en verano? Como me están preguntando en verano, vamos a tomar como principal la de verano y le vamos a restar la de invierno. Si la de verano va desde 4 grados centígrados hasta 18 y la de invierno va desde menos 8 hasta 16, prácticamente va a ser de 16 a 18. Pero vean que si en la 16 lo tomamos en cuenta en este intervalo, al restárselo a este otro, acá me quedaría abierto en este extremo. Veamos cómo está ese ejercicio ya resuelto.
El primer caso vamos a representar, dice, las variaciones de temperatura tanto como intervalos y en notación de conjuntos. Pide que ponga todo lo que el ejercicio tiene, tanto en notación de intervalo como en notación de conjunto. Por ejemplo, la temperatura en invierno, la notación de intervalo dice que va desde -8 hasta 16. Miren, cerrado en ambos lados. En conjunto yo le escribiría que invierno, ¿verdad? Con la letra I mayúscula, así se nombran los conjuntos, diría igual. X pertenece a los números reales, tales que partimos acá de la X y leemos hacia la izquierda y luego de la X hacia la derecha. Le decimos X mayor o igual, mire cómo está cerrado, mayor o igual a -8. Y ese X es menor o igual a 16. Entonces va desde 8 hasta 16, cerrado en ambos lados y cerrados por esto de la igualdad. En cambio, la temperatura de verano, si la representamos en una notación de intervalo, iría desde 4 positivo hasta 18, cerrado en ambos lados, porque ambas temperaturas son parte de las temperaturas de invierno, por lo tanto los toma en cuenta. Y en conjunto tendríamos nombrado el conjunto con la B, con la V de invierno. Esto es igual, diríamos, al conjunto. X pertenece a los reales tales que X es mayor o igual que 4 y menor o igual que 18. Prácticamente esto mismo. Ahí están representadas las dos temperaturas, ¿verdad? Tanto de invierno como en verano. Veamos gráficamente. Gráficamente este intervalo cerrado, mira la chibolita está cerrada, va desde -18, dice, hasta 16, este intervalo. El segundo va de 4 a 18, miren, 4 con la chibolita cerrada porque lo toma en cuenta, hasta 18. Tenemos esta gráfica y de aquí, de esta gráfica partimos para todas las demás preguntas. Vean el B, veamos qué preguntaba en el B. En el B dice, ¿a qué intervalo le pertenece la temperatura de Nueva York? Me está preguntando por toda la temperatura de la ciudad. Entonces, si tenemos la gráfica, miren, va desde -8 hasta 18. Es el total, es la suma de los dos. O sea, acá tenemos el B, dice que es el invierno unido con el verano. Es toda la temperatura de Nueva York. Luego me pregunta cuál es común o cuál de las dos temperaturas son comunes, tanto en invierno y en verano. Es decir, que se entrelazan. Y esa es una intersección. Invierno intersectado con verano. Prácticamente es esta parte donde se juntan las dos gráficas. Y eso va desde 4 hasta 16, cerrado en ambos lados. Luego me preguntaba cuál es la temperatura posible solo en invierno. Si me dice solo en invierno, partimos de la temperatura de invierno y a esa le restamos la de verano. Si la de invierno va desde -8 hasta 16, le vamos a restar, miren, la de verano, toda la roja. Es decir, si le quitamos todo esto, nos pasamos llevando el 4. Por lo tanto, la temperatura va a ser desde -8 hasta 4, pero abierto en 4. Aquí está, de lo que les decía antes. Abierto en 4. ¿Por qué? Porque al restarle la temperatura de verano, se pasó llevando el 4. Me dejó el límite nada más, el límite de 4. Pero el valor numérico de 4 prácticamente se lo llevó. Lo mismo sucede cuando me preguntan la temperatura únicamente en verano. Entonces partimos de la de verano y le restamos la de invierno. Como la de verano va de 4 a 18, le restamos toda la de invierno y la de invierno llegaba hasta 16. Entonces solo queda este pedacito de 16 a 18, ¿ven? De 16 a 18. Pero abierto en 16 porque la temperatura de invierno se pasó llevando el 16, ya que le pertenecía. Entonces solo le dejó el límite a la temperatura de verano.
por lo tanto va de 16 a 18 y abierto en 16. Por ahí tienen ustedes un ejercicio en el que prácticamente le hacen un par de preguntas. Lo mejor, lo más fácil es graficarlo, poner la gráfica y empezar a trabajar a partir de la gráfica. Si es posible, ponerle colores, así como está acá, ¿verdad? Identificar con un color una variable y con otro color diferente otra variable. Si hay 3 variables, obviamente podemos identificar con 3 colores diferentes las variables, dependiendo de la cantidad de variables que tengamos en el ejercicio. Pero lo más sencillo es hacer la gráfica, saber cuál de los elementos o de los colores de la gráfica va a tomar en cuenta los extremos y cuáles no los va a tomar en cuenta. Los que no tomen en cuenta los voy a dejar abiertos, es decir, vacíos. Y los que tomen en cuenta los voy a dejar rellenos. ¿Se entiende? Hola, Sí, hola, ¿se entiende? sí, yo Dígame. pienso que es cuestión de aplicación. Sí, obviamente. Ahora, ingeniero, yo estuve leyendo la guía y le digo solo leyéndola porque eso es lo que he hecho. Y sí la siento un poquito complicada, tal vez porque no me he metido de lleno, pero no sé si será posible y espero que para entonces, si se da, tengamos una discusión sobre la guía. Ah, vaya, excelente. Lo podríamos hacer entonces, si gustan, la próxima clase. Sí, yo creería y esperemos que hayan más compañeros porque no sé, yo creo que muchos tenemos dudas acerca de eso. A mí esta parte quizás es una de las que más me cuesta y sí estaba viendo la guía y sí está un poquito pesada. Bueno, no es tan difícil, fíjense. Lo importante acá es poder identificar en la gráfica esos intervalos. Si usted los identifica perfectamente en una gráfica, lo va a poder hacer con facilidad. Sí, quizá, por eso le digo, es cuestión de aplicación. Quizá ya en el momento en que empecemos a desarrollar los ejercicios ya no sintamos que ah, no la sintamos tan difícil, tan pesada. Ajá, correcto. Bueno, podríamos hacer así entonces. En la siguiente clase discutimos solo la guía, ¿verdad? Hablamos de la guía en particular. Sí, se lo agradeceríamos mucho. Vaya, excelente. La clase 14 habla sobre desigualdades. Esto tiene que ver con los intervalos, solo que tiene una representación similar a las ecuaciones, con la única diferencia que esto se refiere a inecuaciones, es decir, no son ecuaciones. Tienen la misma característica, pero no lo son, porque una ecuación me va a identificar una igualdad y acá me va a identificar una desigualdad, es decir, no hay una igualdad, pero sí se trabaja igual que una ecuación. Vamos a tener los mismos símbolos que tenemos en los intervalos, estos símbolos. Los vamos a leer de la misma manera, ¿verdad? Siempre vamos a ir, si leemos desde donde estemos posicionados, ya sea izquierda o derecha, pero si leemos de la parte cerrada hacia la abierta, se va a leer menor que. Y si lleva la rayita abajo, menor o igual que. En cambio, si leemos de la parte abierta hacia la cerrada, leemos mayor que o mayor o igual que. Dice, para A, B y C, que pertenecen a los reales, se cumplen las llamadas propiedades de orden. Es decir, estas propiedades cumplen un orden en el que están identificados los elementos, ¿verdad? O las variables. Por eso dice acá que son propiedades de orden. Vamos a identificar un orden. Como les decía, si leemos ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y nos encontramos con estos símbolos, ¿verdad? En la lectura, si lo vamos haciendo y nos encontramos primero con la parte cerrada, vamos a leer menor que. Pero si nos encontramos primero con la parte abierta, vamos a leer mayor que. Veamos las propiedades. Propiedad 1 es, si A, mire, vamos de A hacia B, vamos leyendo en este orden, de izquierda a derecha. Si A, mire, nos encontramos primero con lo cerrado.
menor o igual que B, entonces, dice, si a A le sumamos un número C y a B le sumamos también ese número C, el mismo número C, la desigualdad no cambia. Es decir, el orden de la desigualdad sigue siendo menor o igual. Ya vamos a ver un ejemplo. O bien, dice, si a A le restamos un número C y también a B le restamos ese número C, el orden de la desigualdad no cambia. Tanto para sumar o para restar no cambia. Veamos el ejemplo. Si A es igual a 4 y B es igual a 6, entonces tenemos que A es menor que B, es decir, 4 es menor que 6. Y C es 2. Se tiene que 4 es menor o igual que 6. Esto de la igualdad es porque en la propiedad 1 tenemos la igualdad, no es porque consideremos que 4 y 6 sean iguales. No, sino que cuando decimos que 4 es menor o igual que 6 es porque estoy tomando en cuenta esos valores. Por tanto, vamos a identificar que C vale 2. Primero se lo vamos a sumar tanto a 4 como a 6. Si le sumamos 2 a 4 tendríamos 6 y si le sumamos 2 a 6 tendríamos 8. Decimos entonces que 6 es menor o igual que 8. Se cumple. ¿Ven? Aquí está. 4 más 2 acá me daría 6. 6 más 2 aquí me daría 8. Se cumple la desigualdad, no cambia. Siempre vamos a decir que 6 es menor que 8. Caso contrario, si hacemos la resta, como decía acá, le restamos 2, sería 4 menos 2 y 6 menos 2. 4 menos 2 es 2 y 6 menos 2 es 4. Siempre se cumple, 2 es menor que 4 o menor o igual que 4. Veamos la propiedad 2. Dice, si A es menor o igual que B y C es mayor que 0, entonces A multiplicado por C, si están juntas las dos letras o las dos variables, prácticamente aquí hay una multiplicación. Entonces decimos, entonces A por C es menor o igual que B por C. En la multiplicación, siempre y cuando el número por el que lo multiplicamos es positivo, es mayor que 0. Si multiplico A por un número positivo y multiplico B por el mismo número positivo, la desigualdad no cambia. Por ejemplo, si A es igual a 4 y B es igual a 6 y C es igual a 2, 2 positivo, se tiene que 4 es menor o igual que 6. Por tanto, 4 por 2 es menor o igual que 6 por 2, ya que 4 por 2 es 8 y 6 por 2 es 12. 8 es menor o igual que 12. Se cumple cuando C es positivo. Veamos la propiedad 3. En la propiedad 3 dice que A es menor que B y C es menor que 0, es decir, C es negativo. Entonces, A por C va a ser mayor o igual que B por C. Vean que antes A y B tenían una relación de A menor que B. Pero miren, hoy se convierte a A mayor o igual que B. Cambió el sentido de la desigualdad, es decir, cambió el orden. Veamos si eso es cierto. Por ejemplo, si A es igual a 4, B es igual a 6 y C es igual a menos 2, se tiene que 4 es menor o igual que 6. Pero si multiplico el 4 por menos 2 y el 6 por menos 2, acá me daría 4 por menos 2 menos 8. Y acá me daría 6 por menos 2 menos 12. Entonces tengo menos 8 no es mayor que menos 12, porque menos 12 está más alejado de 0. Por lo tanto, menos 8 es menor, menor, es mayor, estamos bien acá, yo le estoy diciendo quizás al revés. Veamos. La desigualdad original decía A menor que B. Pero si lo multiplicamos por un número negativo, este valor o este orden de la desigualdad que es menor se convierte en mayor. Y eso es porque al multiplicar 4 por menos 2 da menos 8 y 6 por menos 2 es menos 12. Entonces menos 8
no va a ser menor que menos 12, ya que menos 12 está más lejos de 0. Por lo tanto, menos 8 va a ser mayor que menos 12. ¿Qué significan estas tres propiedades? La propiedad 1 dice que si se le va a sumar o restar a los dos miembros de una desigualdad, su signo no cambia. Si se multiplica un valor positivo en ambos miembros de la desigualdad, su símbolo o su orden no cambia. Es decir, podemos sumar, restar y multiplicar ambos lados de la igualdad, siempre y cuando la multiplicación sea por un número positivo y la desigualdad no cambie. Pero si multiplicamos la desigualdad por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Solo en este caso va a cambiar cuando multiplicamos por un número negativo. No importa el valor del número negativo por el cual lo multiplicamos, basta con que sea negativo para que el orden de la desigualdad cambie, ya sea de menor o igual a mayor o igual, o viceversa, de mayor o igual a menor o igual. Solo en este sentido va a cambiar. Esto es importante que lo conozcamos porque cuando desarrollemos los ejercicios nos vamos a topar con este tipo de situaciones. Ya se van a dar cuenta. Desigualdades lineales de una variable. Vamos a manejarlas como que fueran ecuaciones, pero sabemos que no es una ecuación. Es un valor que no es igual, es desigualdad. Entonces decimos que se llaman desigualdades lineales de una variable aquellas en las que solamente aparece una incógnita. En este caso una X, o una Y, o una A, o una B. ¿Verdad? Podemos tener todo esto. Vean que se ve un poco compleja porque aparecen dos veces el símbolo de la desigualdad. Decimos que 4x menos 1 es menor que 3. Pero aquí hay una coma, entonces no, lo está separando. Yo pensé que estaba todo unido, pero no. Son dos desigualdades diferentes. Pero me pueden dar en una desigualdad que tenga dos símbolos al mismo tiempo. Ya vamos a ver en qué caso nos da eso. Pero acá tenemos dos. Aquí hay una coma que no la había visto, la está separando. Dice 4x menos 1 es menor que 3. Esta es una desigualdad lineal. Vamos a encontrar el valor de x, que hace posible esta desigualdad. ¿Cuánto tendría que valer x que multiplicado por 4 y restado 1 me dé un número menor que 3? Entonces, ¿cuánto vale esa x? ¿Verdad? Esto lo desarrollamos como que fuera una ecuación. Este menos 1 que está acá lo pasamos al otro lado a sumar. Sería más 1. Entonces tendríamos 4. Tendríamos aquí 4x es menor que 4. ¿Cuánto sería una x? Sería este 4 que tenemos acá dividido por este 4. 4 entre 4 es 1. Entonces, si x vale 1, diríamos entonces que 4 por 1 es 4, menos 1 es 3. 3 es menor que 3. Eso identificaríamos acá. Pero este solo es un ejemplo de presentación, digamos, de una desigualdad lineal. Aquí tenemos otra, ¿verdad? Es decir, esta solo era una hasta acá. Aquí tenemos otra. Esta dice 4/3 de x menos 1/2. Esto es mayor o igual a 5x menos 7. Aquí tenemos otra desigualdad lineal. La trabajamos como una ecuación, ¿verdad? Aquí lo importante es determinar el valor de x, el valor que hace posible esta desigualdad. Dice, para determinar el conjunto de solución de una desigualdad, se produce de la misma manera como una ecuación lineal, o se procede de la misma manera como una ecuación lineal. Se despeja la variable y se toman las propiedades de las desigualdades, las tres propiedades que vimos anteriormente. Si nosotros resolvíamos esto, acá me decía que x era menor que 3. X menor que 3 si despejamos esto, es decir,
Este menos 4, menos 1, perdón, lo pasamos al otro lado como más 1. Diríamos 3 más 1, 4. 4x es menor a 4. Si despejamos la x, me quedaría este 4 que está multiplicando al otro lado a dividir. 4 entre 4 a 1. Entonces x, diría, es menor que 1. Es decir, cualquier valor, ¿verdad?, inferior a ese hace posible que esta desigualdad sea correcta. Ya vamos a resolver un par de ejercicios para que vean de que se cumplen las propiedades y se cumplen las desigualdades. Veamos acá, dice. Resolver la siguiente desigualdad. 6x menos 10. Esto es mayor a 3x más 5. O sea, es mayor, no sé por qué dije menor, pero es mayor. Vamos leyendo de izquierda a derecha y nos encontramos primero la parte abierta. Entonces, esto se lee mayor que. Aparecen algunos pasos. Vamos a seguir los pasos que del libro. Paso 1 es: trataremos de despejar la variable x. Eso es lo que buscamos, que x quede solita, agrupando todos los términos que contengan la variable en uno de los miembros, aplicando propiedades. Es decir, si aquí tenemos 6x menos 10 y acá tenemos 3x más 5, este 3x lo vamos a pasar al otro lado de la desigualdad. El libro o el texto lo que va haciendo es, para poderlo eliminar de acá, acá se lo resta. Pero si se lo resta acá, también al otro lado se lo resta. Que es lo mismo como decir que este 3x que aquí está con signo positivo, es decir, está sumando al 5, al pasar al otro lado pasa a restar. Y este menos 10 que aquí está restando, al pasar al otro lado pasa a sumar. Eso es lo que estamos haciendo. El libro lo hace prácticamente. Si voy a eliminar de acá el 3x, aquí se lo resta, 3x negativo. Pero al otro lado también lo voy a escribir 3x negativo, que es lo mismo como pasar este 3x al lado izquierdo. Entonces tenemos 6x menos 10 menos 3x, mayor que 3x más 5 menor a 3x. Esto con el propósito de eliminar, ¿verdad?, esta x y esta otra x. Quiero ver, para editar textos. Bueno. Entonces, si ven, aquí ya hicimos esa operación. Eliminamos el 3x y el 3x y me quedó solo 5. Y del otro lado tengo 6x menos 3x, solo me queda 3x. Menos 10. Hoy lo que interesa es que este 10 negativo esté al otro lado. El libro, ¿cómo lo va a hacer? El libro lo que va a hacer es que para eliminarlo de acá, le va a sumar 10 al lado izquierdo y le va a sumar 10 al lado derecho. ¿Verdad? Y ahí lo elimino. Aquí está, miren. Paso 2 dice: aplicaremos la propiedad 1 de desigualdad sumando 10 a ambos lados de la desigualdad. Aquí es donde da la suma o la resta. Ven que el símbolo no cambia. Miren, acá estaba menos 10, le sumo 10 y aquí también le sumo 10. De tal manera que aquí lo elimino y me queda solo 3x. Y aquí lo sumo con el 5 y me queda 15. 3x es mayor que 15. Nos vamos a aplicar la propiedad 2 de la desigualdad dividiendo entre 3. 3 es positivo. Si se divide o se multiplica entre un número positivo, el sentido de la desigualdad, no cambia. Sigue siendo mayor. Entonces vamos a dividir todo entre 3. 3x entre 3 y 15 entre 3. Eliminamos los 3 de acá y me queda solo la x. Y aquí decimos 15 entre 3 a 5. Entonces x es mayor que 5. Acá no tenemos un número único, acá tenemos un conjunto de números. Está diciendo que x es mayor que 5. Es decir, x puede tomar cualquier valor mayor que 5 menos el 5. Porque no aparece la igualdad. No dice aquí igual. Si aquí dijera igual, diría x es mayor o igual que 5. Es decir, es cualquier número mayor que 5 tomando en cuenta el 5. Pero en este caso solo aparece x mayor que 5. Significa que en esa desigualdad x puede tomar cualquier valor que sea mayor que 5, sin tomar en cuenta el 5. ¿Hasta dónde?
solo dice mayor que 5. Significa que va desde 5.00001 hasta más infinito. Pero para no representar todo ese montonazo de números, ¿ya? Se representa como un intervalo. El conjunto solución va entonces desde 5 hasta más infinito, ya que la desigualdad dice que X va a tomar valores mayores que 5. Cualquier valor mayor que 5, vean, no es un número único, exacto. En las ecuaciones, las variables obtenían un valor único. En las cuadráticas, la variable obtenía dos posibles valores, o un posible valor o ningún posible valor. Pero en este caso se obtiene una cantidad infinita de números, porque dice que X va a poder tomar cualquier valor que sea mayor que 5. ¿Hasta dónde? No tiene tope. Por eso se dice que el intervalo es desde 5 hasta más infinito. Y miren 5 abierto, porque no va a tomar en cuenta el 5. Obviamente infinito siempre va a quedar abierto porque no se conoce, se desconoce el número. Veamos el B. Vamos a desarrollar, dice, esta desigualdad. Veamos si hemos entendido. Tratemos de resolverla siguiendo los pasos. Ven que aquí aparecen dos símbolos. Bueno, como aparecen dos símbolos lo vamos a resolver mejor entre todos y después vamos a desarrollar algún ejercicio que ustedes lo puedan hacer. Aquí aparecen dos símbolos. Significa que podemos trabajar esta desigualdad de dos maneras. Una, resolviendo las operaciones de una sola vez. Dos, partiendo la desigualdad en dos. Es decir, tomando esta parte de acá y resolviendo la parte. Menos 5 es menor que 3x más 1 y resolvemos aparte. Luego tomamos la otra mitad va desde aquí hasta acá. 3x más 1 menor que 13. Y resolvemos dos desigualdades. Al resolver las dos desigualdades vamos a llegar a obtener estos valores individuales para cada uno. Luego los juntamos y tenemos un solo resultado, pero el resultado, como les digo, es un conjunto de números, no es un número único, ¿verdad? Vamos a resolverlo de una sola vez, haciendo operaciones. Por ejemplo, lo que buscamos acá es encontrar el valor de X, es decir, dejar solita la X. Lo primero que vamos a hacer es restarle 1 acá, a esta parte. Porque acá tengo 1 positivo, si yo se lo resto, me queda 0. Entonces, si le resto 1 acá, le resto 1 a este menos 5 y le resto 1 a este 13. Miren, menos 5 menos 1, acá también tenemos 3x menos 1, perdón, 3x más 1, menos 1. Y acá también vamos a tener 13 menos 1. Porque lo que buscamos es eliminar de acá el 1. ¿Cómo lo eliminamos? Restándole 1. Entonces, para que toda la operación no varíe, si le resto 1 a la parte central, le resto 1 al lado izquierdo y le resto 1 al lado derecho. Y resolvemos. Menos 5 menos 1, menos 6. Acá tenemos más 1 menos 1, prácticamente se cancela. Solo me queda 3x. Y lo colocamos acá, 3x. Luego de este lado tenemos 13 menos 1, 12. Mira, aquí tenemos 12. Ahora lo que buscamos es que esta X esté solita. ¿Cómo lo logramos? Dividiéndole entre 3. Ah, pero si divido esta parte central entre 3, tengo que dividir también el menos 6 entre 3 y tengo que dividir el 12 entre 3. Ese es el siguiente paso. Mire, aquí está. Todo dividido entre 3. Como dividimos entre valor positivo, tanto si dividimos y multiplicamos por valores positivos, el sentido de la desigualdad no cambia. Entonces dividimos menos 6 entre 3, eso da menos 2. 3 entre 3, eso me da 1, solo X. 12 entre 3, eso me da 4. Entonces tengo desde menos 2, voy a decir aquí menos 2 menor que X y X menor que 4.
Pero ya vamos a ver cómo se lee en conjunto cuando tenemos eso. Mire, aquí está. Para leerlo partimos desde la variable hacia los extremos. Es decir, leo desde la variable hacia el 2, es decir, leo hacia la izquierda. Y desde la variable hacia el 4. Entonces leo desde la variable hacia la derecha. Si vamos desde la variable hacia la izquierda, mire, primero me encuentro la parte abierta. Por lo tanto, se lee mayor. Va a depender desde a dónde estamos leyendo. Porque alguno me va a decir, mire, pero ahí arriba leímos de que este símbolo significaba menor que. Sí, porque estábamos leyendo de la izquierda hacia la derecha. Pero hoy vamos leyendo de la variable x hacia la izquierda. Entonces si voy de la x hacia la izquierda, lo primero que me encuentro es la parte abierta. Entonces decimos que x es mayor que menos 2 y menor que 4. Hoy vamos leyendo de la variable hacia la derecha. Y ahí me encuentro primero lo cerrado. Si me encuentro primero lo cerrado es menor que. Entonces decimos x es mayor que menos 2 y menor que 4. En el intervalo lo presentamos así. Los valores que x puede tomar van a ser valores mayores que menos 2 y valores menores que 4. Como la desigualdad no tiene la rayita abajo que diga igualdad, los corchetes van abiertos. Es decir, no toma en cuenta el menos 2 ni el 4, pero sí valores muy cercanos a ellos. Entonces, vean que resolvimos acá de dos formas, perdón, de una sola forma, dejando o haciendo una sola operación y dejando la variable x al centro. Hoy vamos a separar, vamos a resolver esta parte de acá por separado y luego vamos a resolver esta otra parte por separado y debemos llegar al mismo resultado. Vamos a ver si me funciona esto para la escritura. Quiero ver dónde estaba esto. Bueno, vamos a poner por aquí algo. Vamos a ver si me funciona. Vamos a esperar un momentito porque la maquinita está algo vieja y de repente se traba. Pero lo importante es que ahí está. Ya vamos a tener valores para escribir. Vale, vamos a partir por acá el valor. A ver, no me da. Bueno, vamos a esperar. Ahí está. Tenemos entonces menos 5, dice. Menor, menos 5, menor a 3x más 1, más 1. Esta es la primera parte. Entonces vamos a decir que este 1 que está aquí del lado derecho, yo lo voy a pasar al otro lado porque lo que busco es dejar solita la x. Entonces voy a decir este más 1, lo voy a pasar al otro lado como menos 1. Entonces voy a tener menos 5, menos 1, menor a 3x. Resolvemos menos 5 y menos 1, eso es menos 6. Y eso es, dice, menor a 3x. Por lo tanto, ese 3x que tengo ahí, tengo el 3 multiplicando la x, lo voy a pasar al otro lado a dividir. Entonces vamos a tener que menos 6 dividido entre 3 es menor que x. Por lo tanto, menos 3 entre 6, eso es menos 2. Y eso es, dice, menor a x. Ahí tengo el primer resultado, ¿no? Aquí tengo el primer resultado. Dice, menos 2 es menor que x.
si leo de izquierda a derecha. Pero si leo de la x hacia el 2, vamos a decir que x es mayor que menos 2. Pues voy a hacer la otra parte, esta de acá. Vamos a posicionar por acá. Vamos a decir ahora 3x más 1 menor a 13. Voy con esta parte de acá, desde aquí hasta acá. Entonces acá me está estorbando este 1 lo voy a pasar al otro lado. Vamos a decir entonces que 3x es menor a 13 menos 1, porque aquí está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces me queda acá que 3x es menor a 13 menos 1, 12. Pero tengo 3x, necesito solo una x. Entonces vamos a decir que x es menor a 12. El 3 que está multiplicando a la x pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto, decimos que x es menor 12 entre 3 a 4. Ahí tengo el resultado. Entonces he tenido dos resultados por separado. En este dice que x es menor que 4 y acá dice que x es mayor que menos 2. Hoy lo voy a juntar. Y empiezo a leer de dónde está la variable x. Entonces para juntarlo digo que x es mayor que menos 2. Entonces vamos a decir que el conjunto solución, ¿verdad? El conjunto solución va a ser desde una x o una x que va mayor que menos 2 hasta una x menor que 4. ¿Ven? Estoy juntando las dos, estoy juntando esta parte y esta. Pero debo llevar un orden. El negativo va al lado izquierdo, el positivo va al lado derecho. No lo puedo poner invertido. O sea, es un orden. O sea, las desigualdades representan orden. Entonces, ¿cómo coloco el conjunto solución? Lo puedo colocar así. X, dice, es igual a, o sea, X puede tomar los valores de, vean, X es mayor que menos 2. Entonces decimos menos 2, ¿hasta dónde? X menor que 4. Entonces, hasta 4. También abierto. Ahí tenemos el resultado. Hemos tomado los dos en cuenta. También puede aparecer acá en lugar de X una S como el conjunto solución. S. Vean, lo resolvimos por separado. Y acá el libro lo resolvió de una sola vez. Entonces, tienen dos opciones. Partirlo, ¿verdad? Sacar dos desigualdades y resolverlas una y una, cada una por separado. Pero el resultado debe ser junto. Y debo empezar a leer de la X hacia el número. Y debo fijarme que si leo de la X hacia el número, ¿cómo encuentro el símbolo? Si lo primero que encuentro es lo abierto, esto es mayor. Hoy si leo desde la X hacia el número, lo primero que encuentro es lo cerrado. Esto es menor. Entonces vamos a decir que la X tiene valores o va a adquirir valores desde menos 2 hasta 4. Pero sin tomar en cuenta el 2. Al 2 negativo. Entonces va a ser desde menos 1.99 hasta 3.99. Ahí va a obtener valores la X. Veamos este caso. Este es otro, miren. Este es otro caso. Vamos a quitar esto. Acá tenemos una fracción. No porque la vean así, se vayan a poner como la restricción. Qué complicada, no la puedo resolver. Simplemente es una fracción todo esto. Que aparece dos veces la desigualdad, van a decir otra dificultad mayor. No,
lo podemos resolver todo de un solo o lo podemos hacer por separado. Si es por separado, vamos a tomar todo esto hasta aquí. Y ahí tenemos la primera desigualdad. Luego vamos a resolver esta otra hasta aquí. O lo hacemos todo de un solo. Si lo hacemos todo de un solo, ¿se acuerdan cuando resolvíamos ecuaciones fraccionarias? Buscamos eliminar los denominadores y convertirla en una ecuación entera, no fraccionada, sino entera. En este caso va a ser una desigualdad entera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar, como dice acá, el MCM, el máximo común múltiplo de estos valores. Como los dos valores son valores primos, bueno, es decir, se pueden dividir, o por lo menos el 3 lo puedo dividir entre él mismo y la unidad, nada más. Entonces es un valor primo. Por lo tanto, su MCM, ¿verdad? El MCM, yo lo puedo sacar haciéndolo de esta forma. Si los dos hubiesen sido, aquí lastimosamente el 6 no es primo, pero si el 6 hubiera sido primo, es decir, un valor que solo puede ser dividido entre el mismo y la unidad, el MCM se reduce a la multiplicación de los dos valores. Pero en este caso solo el 3 tenemos que es primo y el 6 no, porque el 6 lo puedo dividir entre 6, entre 1, entre 3, entre 2. Entonces ya no cumple con que sea un valor primo. Por lo tanto, tengo que recurrir a esto, al MCM. Es decir, tomamos el 6 y el 3, acá, el 6 y el 3. El autor tomó inclusive el 1. ¿Y dónde estaba ese 1? Ese 1 estaba dividiendo al 5. Menos 5 entre 1. Por eso toma en cuenta el 1, pero no es necesario. Solo vamos a tomar aquellos valores que sean mayores que 1. En este caso el 6 y el 3. El 6 y el 3. El autor tomó también acá ese número, 1, que es un número que divide a cualquier otro número y no se mira. Pero basta con que sea con estos dos suficiente. Y empezamos a sacar mitad, que es lo más mínimo. Mitad de 6 es 3. De 3, como no tiene, solo lo bajo. Pero ahora tienen algo en común, tercera. Tercera de 3 es 1 y tercera de 3 es 1. Ahí terminó. En la multiplicación de 2 por 3, 6 es el MCM. ¿Qué significa? Que todos los valores los voy a multiplicar por 6. Ahí está una de las propiedades, la propiedad 2, donde multiplicamos un número positivo por cada miembro de la desigualdad. Y eso no cambia el orden de la desigualdad. ¿Por qué? Porque el número es positivo. Si este número fuese negativo, ahí sí ya me cambió el orden de la desigualdad. Eso es lo que tenemos que irnos aprendiendo. Nos vamos a aprender esas tres propiedades. Si sumo o resto valores a la desigualdad, no cambia el sentido de la desigualdad. Si multiplico por un valor positivo, no cambia el sentido. Pero si lo multiplico por un negativo o lo divido entre un negativo, ahí sí ya me cambió el sentido de la desigualdad. En este caso 6 es positivo. Todo lo voy a multiplicar por 6. Aquí está. El menos 5 por 6. Toda esta fracción, 3 menos 3x sobre 6, multiplicada por 6. El 12 tercios multiplicado por 6. ¿Cuál es el propósito? Eliminar este 6 y también este 3. Si yo lo elimino me quedaría 6 entre 3 a 2. Entonces 12 multiplicado por 2, esto es 24. Y aquí como está el 6 dividido y el 6 multiplicado, eliminamos el 6. Y aquí resolvemos la multiplicación. Entonces nos va a quedar menos 30 menor o igual que 3 menos 3x. Y esto menor o igual que 24. Ya me quedó entera. Miren, aquí está. Ya deshice la parte fraccionaria. Hoy ya me quedó entera. Hoy, ¿qué es lo que hago? Empiezo a resolver de acuerdo a propiedades. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dejar solita la x. Para dejar solita la x tengo que quitar este 3. Si este 3 es positivo, lo que tengo que hacer es restarle 3. Pero restarle 3 a todo. Al 30, a este valor que está en el centro de las dos desigualdades y a este. A todo le voy a restar 3. El ánimo es eliminar este 3 de acá. Entonces me va a quedar acá menos 33
Acá me va a quedar menos 3x nada más. Y aquí me va a quedar menos 21, 21 positivo. Qué raro esto. Pero aquí está el dato. Esto es, miren, quitándole 3 a todo. Aquí para poder eliminar este 3 de acá con este 3. Entonces me queda menos 33. Acá al centro me va a quedar solo menos 3x y acá menos 21. Hoy lo que me interesa es que este 3 desaparezca de acá. Entonces, como está multiplicando a la x, lo voy a dividir entre 3. Todo entre 3. Entonces me va a quedar 33 entre 3. Menos 3x entre 3, ¿verdad? Y 21 entre 3. Pero como acá tengo negativo, si yo hago eso, me quedaría la x negativa. También lo puedo hacer, no es que no se pueda, pero de una vez para eliminar el menos 3, le agregamos el menos 3, el negativo a todos los valores que voy a dividir por 3. Que va a ser menos 33 entre menos 3, menos 3x entre menos 3 y menos 21 entre menos 3. Vean que la división se está haciendo entre un número negativo. Como es negativo, vean los signos que tenía la desigualdad antes. Este símbolo de desigualdad estaba como menor o igual, este cambió a mayor o igual, mayor o igual. Cambió porque se dividió entre menos 3. Ya sea que divida o multiplique por un número negativo, el signo de la desigualdad cambia. Fíjense bien, cuando multipliquemos o dividamos entre números negativos, el sentido de la desigualdad cambia. Eso es todo lo que voy a hacer. Voy a cambiar y luego resolver las operaciones. 33 entre 3 a 11. Ya que menos entre menos da más. Menos entre menos da más. 3 entre 3 a 1. Solo me quedó x. Acá como tengo positivo, 21, y dividido entre menos 3 va a ser más entre menos da menos. 21 entre 3 a 7. Entonces el conjunto solución va leyendo de x hacia los extremos. X es menor, miren, si vamos leyendo hacia como leen, menor, ¿verdad? X es menor que 11 y x mayor o igual que menos 7. Vean que la lógica del ejercicio me va dando la respuesta. Si esto me hubiera quedado invertido, como estaba originalmente, hubiera leído que x es mayor que 11 y menor que menos 7, es decir, estamos fuera de los rangos. No es lógico. Entonces, si hacemos la división entre un número negativo o la multiplicación por un número negativo, el orden de la desigualdad cambia. Y al resolverlo o al llegar a la solución, aquí se logra ver por qué cambió. Vamos leyendo de x, del valor de la variable, hacia los extremos. X menor que 11 y x mayor que menos 7. Vean que muchos cometemos el error y porque aquí lo vemos en este orden, primero el 11 y después el menos 7, así lo escribimos aquí. Escribimos el 11 y después el menos 7. Eso es ilógico. Primero van los negativos y después van los positivos. En la recta numérica primero encuentro números negativos. O al lado izquierdo de 0 está el negativo, al lado derecho de 0 están los positivos. Pero algunos se confunden y porque acá está en ese orden, dicen, como el 11 quedaba del lado izquierdo, comienzo acá con 11. Y el negativo 7 estaba al lado derecho, pongo acá menos 7. No es así, voy leyendo de la x hacia los extremos. Y dice, x es menor que 11. Entonces si es menor que 11, este 11 va a estar al lado derecho. Y x es mayor que menos 7. Este va a estar al lado derecho porque la x se va a mover en este rango. X va a ser mayor que 7 y menor que 11. Miren los corchetes cerrados. ¿Por qué cerrado? Porque el símbolo de la desigualdad tenía una rayita abajo que indica igual, mayor o igual, mayor o igual. Y si leemos desde la x diríamos x menor o igual que 11. Está tomando en cuenta el 11. Y x mayor o igual a menos 7, está tomando en cuenta el 7.
¿Se entiende? Porque aquí ya vamos a otro tema diferente y un poquito más complicado, porque estamos hablando de desigualdades cuadráticas de una variable. Tenemos que Sí, aplicar eso otra es cosa. como manejar Diga. ecuaciones, ingeniero. Yo creo que no Sí, es tan complicado. Bueno, a la hora de aplicación, pues sí, todo tiene su complicación, así es. pero al desarrollar la inecuación no se le ve la complicación. No, solo tenemos que tener muy claro que al dividir o multiplicar por un número negativo, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Solo son tres propiedades y una de esas tres propiedades es la que me indica esto, que si divido o multiplico por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Solo en ese caso, cuando divida o multiplique por un negativo. De ahí si le sumo o le resto valores a ambos lados de la desigualdad, eso no va a cambiar. O si multiplico o divido por valores positivos, eso no va a cambiar. Y ahí estoy aplicando las propiedades. No necesito aprendérmelas. La única que necesito aprenderme es que si divido o multiplico por números negativos, ahí sí cambia el orden de la desigualdad. Es lo único. El siguiente tema es un poquito más complicado porque son desigualdades cuadráticas. Para resolver una desigualdad cuadrática, así como resolvíamos las ecuaciones cuadráticas, que lo podíamos hacer a través del factoreo, o a través de la fórmula general, o a través de la complementación de cuadrados, ¿verdad? Formando un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, teníamos tres métodos. Aparte de eso, podríamos tener un cuarto método. Habían métodos allá. Igual acá vamos a tener algunos métodos. Entonces, el que esté elevado al cuadrado significa que esta x puede tomar varios valores, no solo uno. Ya vimos que aquí en las desigualdades lineales la x toma varios valores. Aquí también puede tomar varios valores. Pero por estar elevado al cuadrado, esos valores me pueden quedar cortados, es decir, los intervalos no quedan continuos como están acá. Acá probablemente me quede un intervalo cortado, pero también me puede quedar un continuo. Eso depende del análisis que le hagamos. Dice, resolver la siguiente desigualdad cuadrática. Hacemos prácticamente casi lo mismo, como resolver una ecuación. Imagínense que acá este símbolo no es esto, sino el símbolo de igualdad. Entonces lo puedo resolver como que fuera una ecuación. Vamos a ver qué es lo que dice la teoría. Paso 1 es, haciendo uso de las propiedades de orden, se trasladan a un solo lado de la desigualdad todos los términos. Es lo mismo que hacíamos en las ecuaciones, ¿se acuerdan? En las ecuaciones teníamos acá x cuadrado igual a x más 20. Trasladábamos todo hacia el lado izquierdo y igualábamos a 0. Y ahí aplicábamos, ya sea un caso de factoreo, la fórmula general o la complementación de cuadrados. Veamos acá qué es lo que sucede. El primer paso es igual. Pasamos todo hacia un lado de la desigualdad, por lo general al lado izquierdo. A quitar todo del lado derecho, aquí me va a quedar 0. Miren qué es esto de acá. Esto que tenemos acá. Si aquí teníamos x positiva, la pasamos al otro lado como menos x. Si aquí teníamos 20 positivo, lo pasábamos al otro lado como menos 20. Entonces, del lado derecho no me quedó nada. Como no me quedó nada, eso es 0. Entonces, tenemos esta parte. ¿Cómo resolvemos esto? Igual como las ecuaciones. Acá podemos aplicar un caso de factoreo también. ¿Verdad? Acá. ¿Qué caso de factoreo? Podemos probar con el sexto caso. ¿Qué me dice el sexto caso? Me dice esto. Abrimos dos paréntesis donde descomponemos la x cuadrado en el inicio de esos dos paréntesis. Es decir, x y x. X por x me da x cuadrado. Luego colocamos el signo de la variable que está al centro o de la variable que tiene como exponente 1 o el término lineal. Escribimos ese signo. El otro va a salir de multiplicar estos dos signos, menos por menos da más. Hoy busco dos números que multiplicados me den 20 y sumados algebraicamente me den menos 1. Aquí hay un 1 que no miro, pero
es menos 1x o menos 1x. Esos números son 5 y 4, ya que 5 por 4 es 20 y 5 menos 4 es 1. Miren, aquí está. Pero como este es negativo, voy a colocar el número mayor donde esté el signo negativo. Menos 5 más 4, eso es menos 1. Entonces tenemos acá el resultado. Pero este resultado tenemos que encontrar los valores de x. Entonces vamos a decir que x menos 5 es mayor que 0. Y ahí encontramos el valor de x. Y x más 4 es mayor que 0. Y ahí encontramos el otro valor de x. Pero eso es solo una parte, no termina ahí, no vamos a tener el resultado ahí nada más, ¿verdad? Porque ahí vamos a encontrar dos valores numéricos, como que fueran ecuaciones. Miren, 5x mayor que 0, es como que tuviéramos 5x igual a 0. ¿Cuánto vale x? Este menos 5 que está acá lo paso al otro lado y x vale 5. Pero este no es el resultado, este es el valor que tiene x dentro de este problema. Hoy vamos a la otra parte, x más 4 mayor que 0. Pero lo trabajamos como una ecuación solo para saber la parte numérica. X más 4 igual a 0. X vale menos 4. A estos valores de x se le llama números críticos o valores críticos. ¿A dónde los voy a colocar? Los voy a colocar en una línea recta, como que esto de acá fuese una línea recta, en el orden en el que me salieron. Miren, menos 4. No porque este lo trabajé primero y este me quedó al lado izquierdo, va a ser 5 al lado izquierdo y menos 4 al lado derecho. No, debe ir en orden. Los negativos van al lado izquierdo y los positivos van al lado derecho. Entonces escribimos el menos 4 al lado izquierdo y el más 5 al lado derecho. Pero los valores abajo de menos 4 van a ser todos los valores negativos hasta llegar a menos infinito. Y los valores posteriores a 5 van a ser todos los valores positivos hasta llegar a más infinito. Entonces vamos a tener acá un cuadro, que es este cuadro. ¿Qué vamos a colocar en el cuadro? Vamos a colocar los factores. Los factores que tenemos acá por separado, x menos 5 y x más 4 y x más 4. Luego vamos a poner los dos factores juntos, x menos 5 por x más 4. Y vamos a trabajarlos. Es decir, en este cuadro de acá, lo vamos a trabajar de acuerdo a los puntos críticos que hemos encontrado. ¿Cuáles son esos? Estos valores que los encontré de acá. Entonces vamos a evaluar en cualquier número que esté comprendido entre menos infinito y menos 4. Vamos a evaluar cualquier número de acá, aquí. Es decir, x va a tomar acá un valor. Por ejemplo, si yo tengo desde menos infinito hasta menos 4, ¿qué valor evalúo acá, por ejemplo? Puede ser un valor cualquiera que esté comprendido entre menos infinito y menos 4, un valor sencillo de evaluar. Por ejemplo, podría ser menos 5. Si decimos menos 5 y menos 5, 0. Muy complicado. ¿Por qué complicado? Porque no sé si el 0 es positivo o es negativo. Porque lo que me va a interesar de la operación es únicamente el signo. Entonces yo voy a evaluar un valor entre menos infinito y menos 4 de tal manera que me salga fácil acá y pueda obtener un signo. Como resultado, no me interesa el resultado numérico, me interesa solo el signo. Imagínense que lo evalúe en el extremo, menos 4. Yo dije aquí 0, ¿verdad? No era 0. Que lo evalúe en el extremo menos 4. Por lo general, evaluamos en números que están en medio. Yo aquí sí me equivoqué, cometí un error. Dije menos 5, pero cuando lo pasé para acá pensé que había evaluado en más 5. No. Si aquí evalúo en menos 5, no evaluamos en los extremos, sino que en los números que están comprendidos en medio. Evalúo en menos 5. Entonces, x acá tomaría menos 5 y menos 5, menos 10. No me interesa el 10, me interesa que me dio menos.
ese menos lo pongo aquí. Hoy voy a evaluar un número que va desde 4 hasta 5. Puedo evaluar un número que está en el centro, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 3, puede ser 2, el que me salga más fácil. Si pongo 0, x toma el valor de 0. 0 menos 5, menos 5. Me dio negativo. Me interesa solo el signo. Hoy voy a evaluar un número que sea mayor que 5 hasta infinito. Puede ser 6. Si x toma el valor de 6, obviamente 6 es mayor que 5. Si yo a 6 le quito 5, me va a dar positivo. Entonces es positivo. Lo que me interesa acá son los signos. Vamos al siguiente, que es el de acá. Voy a evaluar acá entre un número que está entre menos infinito y menos 4. Agarremos el menos 5, el mismo que agarramos para acá, menos 5. Menos 5 más 4, miren, menos 5 es mayor, es mayor el valor absoluto numérico. Entonces tengo menos 5 más 4, me va a dar negativo. Escribo el negativo. Entre 4 y 5 agarremos el 0. Vamos a decir x vale 0. 0 más 4, mire, positivo. Por lo tanto, este es positivo. Hoy agarremos un número entre 5 y más infinito. 6, por ejemplo. 6 más 4, 10. Positivo. Ponemos el positivo. Y vamos a evaluar acá en este producto. Como aquí está más difícil, pero yo sé que este producto es la multiplicación de x menos 5 por x más 4. ¿Verdad? Para no evaluarlo aquí porque está muy complicado, pero yo sé que es la multiplicación de estos dos, lo que he dejado indicado acá. Entonces multiplico los signos. Menos por menos da más. Ya sé que el resultado evaluado entre menos infinito y menos 4 me va a dar positivo, el resultado de acá. Pero no lo voy a evaluar porque está muy complicado. Pero yo sé que esta es una multiplicación de estos dos factores. Como es la multiplicación de estos dos factores, mejor multiplico los signos. Menos por menos da más. Menos por más da menos. Más por más da más. Ya tengo el resultado. No me va a interesar estos datos de arriba, me interesa este último resultado. ¿Qué es lo que voy a tomar en cuenta? Me voy a fijar en la desigualdad. ¿Cómo decía la desigualdad? Mayor que. Miren, mayor que. Si vamos leyendo del lado izquierdo hacia el derecho, es decir, de donde están las variables hacia los valores numéricos. Entonces las variables me quedaron de este lado. Y se lee mayor que. Yo voy a tomar entonces los signos más, porque es mayor. Si aquí hubiese sido menor que, yo tomo en cuenta los signos menos. ¿Cuál es mi posible resultado? Si son los más, aquí hay un salto, va a ir desde menos infinito hasta menos 4. Unido, porque hay un salto acá, unido desde 5 a más infinito. Entonces, ese es el resultado de esta inecuación cuadrática. Vean, no solo es un valor numérico único. Aquí encontré valores numéricos únicos, pero estos me sirvieron únicamente como puntos críticos para ponerlos acá. Lo que me interesa es lo que evalué acá con los signos. Esto es lo que me interesa. Y como aquí decía mayor que, me interesan los mayor que, es decir, los positivos. Me interesan estos dos tramos, este tramo de acá y este tramo de acá. El resultado va a ser la unión de este tramo y este otro. No voy a tomar en cuenta esta parte que está al centro. Vean que las chibolitas que se han figurado acá están abiertas. ¿Por qué razón? Porque acá no aparece la igualdad. Aparece solo mayor que. Entonces voy a decir que va desde menos infinito abierto hasta 4 abierto. ¿Bien? Desde menos infinito hasta 4 abierto en ambos lados. Unido desde 5 a más infinito. Desde 5 a más infinito abierto también a ambos lados. ¿Por qué abierto? Por esto. Y aquí también lo identifico. Un poquito más complicada que las lineales y que las ecuaciones cuadráticas comunes. Una ecuación cuadrática, ya que esta es una desigualdad cuadrática. Veamos este otro caso. Este de acá. Siguiendo los pasos, ¿verdad? Prácticamente vamos a dejar todo del lado izquierdo. Es decir, este menos 2 que tengo acá lo paso al otro lado como más 2.
y esto me va a quedar menor o igual que 0. Y empezamos a resolver qué caso le puedo aplicar o qué puedo encontrar acá. ¿Lo puedo resolver con una ecuación, perdón, con una fórmula general? Sí, lo puedo resolver con una fórmula general. Pero ¿qué resultado voy a llegar? Con la fórmula general voy a obtener dos números. Esos dos números que obtenga son los puntos críticos. Son estos mismos dos que encontré acá. Y esos son los que voy a colocar aquí en el recuadro. Pero si lo hago por la fórmula general, ¿cómo identifico estos factores? Aquí se me va a complicar un poquito en cómo identificar los factores. Si lo hago por la fórmula general. No significa que no se pueda hacer, ¿cómo no? Pero debo saber identificar los factores. Vamos a ver cómo se resuelve. Aquí está, mire, lo primero que hacemos es trasladar todo al lado izquierdo. Es decir, este menos 2 lo pasamos al otro lado como más 2. Por lo tanto, al lado derecho me queda 0. Entonces, vamos a identificar con qué caso de factoreo lo puedo resolver, qué puedo hacer aquí. Podría dividir todo entre 2, de tal manera que desaparezca este coeficiente 2 y me quede 1. Pero me va a quedar aquí una fracción. Entonces me complico un poquito, ¿verdad? Si lo dejo como fracción. No significa que no se pueda resolver, como no, pero se me va haciendo más complicado. Entonces tengo que buscar maneras de cómo hacerlo. Vean cómo está resuelto como el séptimo caso de factoreo. Es decir, este 2 que está aquí me complica. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar todo por 2, pero también lo voy a dividir entre 2 para que no varíe. Es decir, si multiplico por 2 y divido entre 2. Mira, aquí está. 2 está multiplicando a todo esto. Aquí está. Todo esto que está acá es esto mismo que está aquí. Pero si lo multiplico por 2, también lo divido entre 2, de tal manera que no varíe. Aquí no varía. Si yo elimino este 2 con este 2, con este 2 de acá, prácticamente me está quedando el dato original. Pero no lo voy a hacer, no lo voy a dividir, sino que voy a resolver acá. Al resolver 2 por 2, voy a tener 4 elevado al cuadrado, que es lo mismo como tener 2x elevado al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque el cuadrado se reparte. El cuadrado pasa con el 2, va a decir 2 al cuadrado es 4. Y x al cuadrado es x cuadrado. Que es lo mismo como decir 2 por 2, 4. X cuadrado. Solo estoy escribiendo esto de otra manera. Esta multiplicación. 2 por 2, 4. 4, si lo represento con un número elevado al cuadrado, ese es 2. 2 al cuadrado, ese es 4. Y la x al cuadrado es como tener x, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Entonces, dejo 2x entre paréntesis, eso elevado al cuadrado. Eso es esto mismo. ¿Por qué lo dejo así? Por conveniencia. Ya se van a dar cuenta por qué. Acá multiplico el 2 por el 5, pero sin resolverlo. Lo dejo indicado. Yo sé que 2 por 5 me va a dar 10, pero si lo resuelvo me complico. Lo debo dejar indicado nada más. 2 por 5. Pero mire, saco el 5 y meto el 2. 5 por 2. Siempre es 10. ¿Pero por qué lo hice así? Lo hice así porque este valor, miren, es exactamente esto mismo. Solo que acá está elevado al cuadrado y aquí está lineal. Es como que yo sustituyera este 2x por una sola x. Aquí tendría x cuadrado y aquí tendría x, 5x. Por eso es que hacemos esto de sacar el 5 y meter este 2. Y lo dejo indicado, que es lo mismo 2 por 5 que 5 por 2. Este último si lo resuelvo. 2 por 2, 4. Ya trabajé la parte de arriba. El 2 que está abajo, este solo lo dejo ahí tranquilo. Como lo tengo así, es como que este 2x fuese una sola variable, que la tengo acá y la tengo acá. Aquí voy a tener 2x al cuadrado, aquí voy a tener 5 de 2x. O es como que esto le llamara x, al 2x le llamara x. Acá tendría x al cuadrado menos 5x. Entonces esto lo puedo resolver abriendo dos paréntesis, donde
la raíz de este la ponga en cada uno de los paréntesis. 2x al cuadrado, su raíz es 2x. Escribimos 2x acá y 2x acá. El símbolo o el signo de en medio es el signo este que tenemos acá. El otro signo sale de multiplicar este signo por este. Menos por más da menos. Hoy busco dos números que multiplicados me den 4, ¿verdad? Y sumados algebraicamente me den menos 5. Sumados me den 4 multiplicados me den 4 positivo y sumados algebraicamente me den menos 5. Esos valores son menos 4 y menos 1. ¿Por qué razón? Porque estos menos ya habían salido. ¿Cómo encuentro estos números? Sacando el MCM de este 4. O sea, mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. 2 por 2, 4. O 4 por 1. Ahí están los números que busco. En este caso es 4 por 1. Miren, menos por menos da más. 4 por 1, 4. Menos 4, menos 1, menos 5. Pega, aquí están los números. Y eso dividido entre 2 siempre. ¿Miren? El 2 lo he ido acarreando desde que lo multipliqué acá y lo dividí para que no me variara. Ahora aquí ya lo puedo simplificar. ¿Cómo lo simplifico? Sacando factor común en uno de los dos de arriba que se pueda. ¿Dónde se pueda? ¿Y a dónde se puede? En este. Factor común es 2. Aquí está, ¿miren? 2. ¿De quién? 2x entre 2 a x. Menos 4 entre 2 a 2. Aquí se pudo. El otro factor solo lo copio igualito. ¿Cuál es la razón? Eliminar este 2 con este 2. ¿Y qué me quedó? Ya me quedó solo esto. Ahora de acá voy a decir x menos 2 igual a 0 y 2x menos 1 igual a 0. Esto me va a servir únicamente para sacar los puntos críticos. Solo para eso. Todo se me mueve. Aquí está, para sacar los puntos críticos. Si digo x menos 2 igual a 0, aquí está, x menos 2 igual a 0. Por lo tanto, x vale 2. Tengo el otro, 2x menos 1. 2x menos 1 igual a 0. 2x es igual a 1, porque este 1 es negativo, lo paso al otro lado positivo. X es igual, como aquí está multiplicando el 2, pasa al otro lado a dividir 1/2. ¿Cuál va al lado izquierdo y cuál va al lado derecho? El 1/2 es menor que 2, por lo tanto va al lado izquierdo. 1/2. Y del lado derecho me queda 2. Vean que la desigualdad tiene esta rayita abajo, entonces es menor o igual. Por lo tanto, el intervalo que yo calcule al final va a ir cerrado. Y estas chibolitas van a ir rellenas. Rellenas, ¿por qué razón? Porque acá lleva el igual, menor o igual. Vean que hoy dice menor o igual, me va a interesar el resultado de acá que dé negativo, que dé menos. Porque acá dice menor o igual. Y en el caso anterior decía mayor que. Me interesaba lo positivo. Escribimos entonces desde menos infinito, siempre vamos a tener los extremos menos infinito y más infinito. Y los dos puntos críticos que encontré van a ir al centro, en el orden que deben ir. El menor al lado izquierdo y el mayor al lado derecho. ¿Bien? 1/2 al izquierdo y 2 al derecho. Escribo acá los factores, ¿cuáles? Estos últimos. X menos 2 y 2x menos 1. Luego aquí abajo, los dos unidos, que es la multiplicación. Trabajo con estos dos y este último, como sé que es multiplicación de estos dos, hago la multiplicación de los signos. Igual vuelvo a evaluar en los puntos críticos acá. Vamos a evaluar entre menos infinito y 1/2. Busco acá un número que esté entre menos infinito y 1/2. Ese número de acá puede ser 0, ¿verdad? Porque es más fácil. Si yo digo acá que x vale 0, 0 menos 2, es negativo. ¿Bien? Pues lo pongo el negativo. Entre 1/2 y 2, el valor más fácil de evaluar es 1.
Si yo le doy valor 1 a x, 1 menos 2 me da negativo, negativo. Voy a evaluar acá un número arriba de 2 y menor a más infinito. Ese puede ser cualquier número, puede ser 3, puede ser 4, no importa, pero es positivo. Entonces, si fuera 3, yo diría aquí 3 menos 2, positivo, porque estoy poniendo un número positivo mayor al 2, negativo. Entonces diría 3 menos 2, negativo. Perdón, positivo, porque es mayor el 3. Estoy evaluando en un número arriba de 2 y menor a más infinito. Puede ser 3, busco números chiquitos, ¿verdad? Números fáciles. Si yo quisiera 4, puede ser 4. Si aquí x toma el valor de 4 positivo, 4 menos 2 es 2 positivo. Por lo tanto, aquí es positivo. Hoy vamos en el otro, este de acá. Siempre busco un número entre menos infinito y este. El 0 es el más fácil. ¿Por qué razón? Porque 2 por 0 es 0. ¿Qué me quedó? Menos 1. Es negativo. Hoy entre 1 medio y 2, lo más fácil es 1. ¿Por qué razón? 1 por 2 es 2. 2 es positivo y más grande que menos 1. Entonces 2 menos 1, 1. Positivo, miren, positivo. Hoy busco acá un número arriba de 2, puede ser 3. 2 por 3, 6. 6 menos 1 es positivo. Positivo. Hoy voy a calcular el de acá. Si yo evalúo aquí me sale muy complicado porque tendría que evaluar los dos factores, sacar el resultado de acá y después multiplicarlo. Pero yo sé que estos dos factores es la multiplicación de estos dos. Entonces basta con multiplicar los signos de cada uno de ellos. Menos por menos da más. Más por menos, perdón, menos por más da menos. Más por más da más. Dice la desigualdad menor. Como es menor me interesa acá el signo menos. Entonces mi resultado va a estar entre 1 medio y 2. Miren, el conjunto solución es desde 1 medio hasta 2, cerrado a ambos lados. ¿Por qué? Por esto. Porque acá decía menor. Por eso es cerrado a ambos lados. Y acá las chibolitas se pueden poner rellenas para que usted sepa de que van a quedar cerrados. O que tome en cuenta el 1 medio y el 2. Está tomando en cuenta estos dos valores extremos. Entonces, esa es las ecuaciones, perdón, las desigualdades o inecuaciones cuadráticas. ¿Verdad? El conjunto solución. Significa que x puede tomar cualquier valor que vaya desde 1 medio hasta 2. Puede ser 1 medio, puede ser 1, puede ser 1.5 o puede ser 2. Cualquier valor que tome x, si yo lo sustituyo acá en la original, en esta, se va a cumplir este resultado. Si yo sustituyo acá cualquier valor que esté dentro del rango, dentro de este rango, desde 1 medio hasta 2. Por ejemplo, puede ser 1. Veamos si es 1. Diría 1 al cuadrado es 1, por 2 es 2. Acá tengo 2. 1 por 5 es 5. 2 menos 5 menos 3. Menos 3 es menor o igual que menos 2, sí. Menos 3 es menor que menos 2. ¿Por qué es menor? Porque cada vez está más alejado de 0. El menos 3 está más alejado que menos 2. Por lo tanto, menos 3 es menor que menos 2. Si le damos valor 2, x vale 2. 2 al cuadrado es 4. Por 2, 8. 5 por 2, 10. 8 menos 10, menos 2. Menos 2 es menor o igual a menos 2. Mira, aquí salió el igual. Menos 2 es igual a menos 2. O sea, menos 2 es menor o igual a menos 2. Ahí salió el igual. Es decir, cuando se evalúa en el último número, en el extremo, como en este caso el extremo es 2, este es el último número y lo tome en cuenta, evaluamos en este número. Al evaluar en este número, que es el extremo, ahí nos da la igualdad. Acá nos va a dar menos 2. Y menos 2 es igual a menos 2. Por eso dice menos 2 es menor o igual
a menos 2. Este tema es un poquito más complicado que las lineales, ¿verdad? Porque acá voy a encontrar la solución de la ecuación cuadrática, pero esa solución es momentánea. Es decir, esta solución numérica que encuentre de la cuadrática me va a servir únicamente para los puntos críticos, los puntos extremos. Una vez los coloque, digo a evaluar por tramos. Evalúo en este tramo, tomando un número de acá, este factor. Evalúo en este otro tramo en el mismo factor y evalúo en el tercer tramo el mismo factor. Lo que me interesa es el signo de la operación, no la parte numérica. Y finalmente, ¿verdad? Encontramos estos signos. Y de estos signos solo es una parte la que me interesa y esa parte va a depender de la desigualdad original. La desigualdad original decía menor, por lo tanto acá me interesa únicamente el signo menos. Y el signo menos se encuentra en este tramo, desde 1/2 hasta 2. Vean que este orden es bien importante porque es el mismo orden que me va a dar el resultado. Este mismo orden que me va a dar el resultado. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Yo creo que tendría que hacer un par de ejercicios para tener alguna pregunta concreta. Vale, Porque lo que de vamos a solo hacer verlo yo le puedo decir que sí, está que, fácil. ajá, que está fácil y que lo entendí perfecto, pero a la hora de que lo vaya a hacer es la cuestión. Vale, vamos a hacer algo entonces. En la guía vamos a tratar de ir resolviendo los ejercicios que tienen relación con los temas que hemos visto hasta hoy. Y como la otra semana vamos a hacer una revisión de la guía, ahí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Ahí van a salir las inquietudes, van a salir las preguntas, las dudas en relación a esos ejercicios. Ok, me parece bien. Solo tengo una pregunta. En el ejercicio... quiero ver. Hay un ejercicio en el que tengo que graficar parábolas, creo. Prácticamente donde están esas desigualdades cuadráticas. Ok. Vale, si Y tengo que graficamos hacer parábolas, las parábolas para hacer ese proceso que usted estaba haciendo. sí, Ok. en las aplicaciones es necesario porque si graficamos una parábola y el signo de la desigualdad, por decir algo, o de la ecuación cuadrática es negativo, es decir, la parábola me queda abierta hacia abajo. Así. Me va a quedar así como estoy haciendo acá la figura con el, me va a quedar abierto hacia abajo. Eso significa que el punto máximo de la parábola me indica los valores que maximizan una utilidad. Es Ok. el valor máximo de la parábola. Me indica tanto el valor en X como en Y que maximizan esa utilidad. Ahora, si el valor de la X cuadrado en la ecuación me queda positivo, significa que la parábola va abierta hacia arriba, es decir, va a tener una hondonada mínima. Esa mínima es el menor costo posible. Vean que si va la parábola abierta hacia abajo, es decir, tiene una subida y luego baja. Donde sube, voy a encontrar valores máximos. Y por lo general ahí se maximizan utilidades. Y cuando la parábola sea positiva, es decir, va a quedar abierta hacia arriba, el valor mínimo, esos son costos o gastos. Es lo mínimo que puedo tener de costos o gastos. ¿Verdad? Eso lo podemos ver entonces en la otra clase, ¿verdad? Saquen aparte los puntos que ustedes consideren que les ha dado más problema. Y esos son los que vamos a atacar. Ok. ¿Verdad? Esos son los que vamos a explicar. Bueno, por el tiempo nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Nos vemos entonces la próxima semana revisando la guía
y aquellos puntos donde ustedes consideren que hay más problemas. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Bueno, a la orden. Cuídense, que tengan feliz noche. Gracias, igual buenas noches.